Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Efraín López. Como les mencionaba, estuve vinculado 3 años con el Ministerio de Justicia, asesorándolos en temas legislativos y regulatorios sobre cannabis medicinal, hasta este mes del año 2021. Desde allí pues, se acompañó jurídicamente y en la parte agronómica toda la construcción del decreto 811 de 2021 y pues, los avances principales que se han tenido en la reglamentación que se espera expedir el próximo mes. Hoy me invitaron desde Expo Cannabis a comentarles un poco sobre los nuevos requisitos para la obtención de las nuevas licencias de cultivo, pues licencias no nuevas, pero sí los requisitos algunos. Y en esto se va a basar mi exposición. Principalmente van a encontrar en las diapositivas únicamente los nuevos requisitos para, pues, primero por lo engorroso que son muchos y además que pues, no todos son nuevos. Entonces, únicamente van a encontrar los nuevos requisitos. Listo. Estos nuevos requisitos de licencias, para mejor comprensión del lector, se decidieron establecer en tres momentos diferentes. Unos, que son requisitos generales aplicables a todo tipo de licencias. Dos, que son requisitos respecto del cultivo, aplicables también a todo tipo de licencias. Y por último, tenemos los requisitos adicionales para cada una de las 3 licencias de cultivo que tenemos en el país. Entonces, como primer cambio, observamos que como requisitos para las personas naturales extranjeras que soliciten licencia, anteriormente en el decreto 613 observábamos que había que aportar cédula de extranjería y visa vigente cuando correspondiera. Pero pues la experiencia nos demostró que no solamente quien tuviese una cédula de extranjería podía desarrollar actividades en Colombia y, por ejemplo, quienes tuvieran los permisos de trabajo que se le otorgaron a los venezolanos cuando hubo esa llegada de ellos acá, pues esas personas sin necesidad de tener una visa vigente o sin necesidad de tener una cédula de extranjería podían acreditar pues, la solicitud de una licencia. Y en ese sentido se plasma este primer requisito constante en que contar con una autorización vigente es posible solicitar la licencia como personas naturales. Y esto mismo aplica para los representantes legales de las personas jurídicas que sean extranjeros y deseen solicitar la licencia. Igualmente, si no cuentan con cédula de extranjería o visa vigente, pueden aportar ese certificado o esa autorización que les permite ejercer actividades laborales en Colombia. En segundo lugar, tenemos la declaración juramentada. Dirán ustedes que este requisito ya existía, pero tuvo una variación, como lo ven resaltado ahí, y es que en personas naturales, antes no se exigía que hubiese un contador que les firmara al lado de esa declaración juramentada. Ahora es totalmente obligatorio que dicho documento vaya acompañado con la firma de un contador. ¿Y qué hay de relevante en esta firma? En que el contador debe estar en ejercicio de su profesión. Anteriormente no era lo ideal, pero un contador podía estar suspendido por cometer alguna falta disciplinaria, pero como la norma no discriminaba, él podía suscribir esa declaración y fácilmente cumplía con el requisito. Hoy, cuando una persona está suspendida del ejercicio de su profesión por haber cometido alguna falta disciplinaria, claramente no puede acreditar el requisito de estar en ejercicio de la profesión y en ese sentido no cumpliría con el requisito. Esto pues para brindarle un poco más de seriedad a los trámites internos para la obtención de las licencias. Y el requisito D, que sí es totalmente nuevo, es un compromiso anticorrupción. Este compromiso se deberá llenar conforme al formulario que el Ministerio de Justicia y del Derecho cargue en su página web, que aún todavía no lo encontramos. Entonces, quienes deseen solicitar una licencia pueden descargar algún formulario de internet, mientras que el Ministerio les pide uno y les hace el requerimiento, pues para que no frenen su trámite de licencias. ¿Cuál fue el objetivo que nos ideamos con este requisito? Desde la Subdirección Estratégica del Ministerio de Justicia afirmaron que este requisito era en cumplimiento de normas internacionales en contra del lavado de activos. Entonces, a pesar de ser un papel tan sencillo con una simple manifestación de no corrupción de actividades presentes y futuras, cumple y pone a Colombia a tono con los requisitos internacionales sobre SARLAF. ¿Podrías pasar, por favor? Ahí. En segundo lugar, tenemos los requisitos para personas jurídicas también aplicables a todas las licencias y allí el primero y más importante, que se constituye como uno de los requisitos más fuertes y que también ayudan a prevenir la cesión, transferencia de licencias, pero sobre todo el desvío del estupefaciente o el desvío de dineros, es la composición accionaria. ¿Cuándo tenemos que aportar esta composición accionaria? Cuando los socios o accionistas de la empresa sobre la cual estamos solicitando la licencia hayan personas
que tenga un porcentaje igual o superior al 20% de participación. Si somos 10 socios y nadie tiene más del 20% de participación, este requisito no hay que acreditarlo. Entonces, únicamente cuando haya un socio o más socios que tengan un 20 o más por ciento de la participación, debemos aportar esto, lo cual debe venir suscrito por un contador o por un revisor fiscal, según sea el caso de la sociedad, y además no debe tener una fecha de suscripción de más de 3 meses al momento de la radicación de la solicitud. Lo mismo le aplica al tema de la autorización de trabajo, como les mencionaba, para personas naturales, y tenemos la declaración juramentada también de ingresos presentes y futuros. Anteriormente no sabíamos cómo suscribir ese documento, aquí ya nos dice que declaremos que los ingresos tanto actuales como los que se le inyectarán a la empresa tendrán un origen lícito y deberá, pues, se le agregó que deberá guardar identificación o deberá guardar relación, mejor dicho, quien suscribe el documento como representante legal a quien aparece en Cámara de Comercio como representante legal. Pero esto no podemos entenderlo como que yo tengo que firmar el documento y no puedo renunciar a la representación legal hasta que la entidad no revise el documento, porque sabemos que hay demoras en el trámite. Entonces, lo ideal es que al momento de que se radica la solicitud, guarden esa relación entre el representante legal que la suscribió y el representante legal que se encuentra en Cámara de Comercio. También tenemos el compromiso anticorrupción con los mismos requisitos para personas naturales. ¿Podría seguir, por favor? Luego entramos con los requisitos sobre el predio, recordándoles que también aplican a todo tipo de personas que soliciten las licencias. Y el primero de ellos que se le agregó en este nuevo decreto es que para acreditar el derecho de uso sobre el predio ya no solamente basta con un documento jurídico. ¿Qué podía ser un documento jurídico en virtud del decreto 613? Una autorización, una simple carta de alianza o un simple documento que le dijera te presto el predio por 5 años. Este nuevo decreto pues, fue un poco más riguroso y ordenó que fuera propiamente un contrato. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Que debe cumplir con los requisitos de las obligaciones. Tiene que haber una causa lícita, un objeto lícito, manifestación de la voluntad y también que las partes sean capaces de realizar el negocio jurídico. Entonces, también desaparece esa posibilidad que nos daban de que cuando no pudiésemos demostrar el derecho de uso, se podía aportar una manifestación, una declaración de posesión o de tenencia de buena fe. Esto también es un requisito muy, muy débil jurídicamente que se puede desvirtuar en procesos judiciales y en razón de ello se eliminó totalmente tanto para grandes cultivadores como para pequeños y medianos. Tenemos el certificado de uso de suelos. Muchas personas que solicitaron licencia se quejaron en algún momento porque le hicieron este requerimiento que no existía en el decreto 613, pero se hace totalmente necesario porque si la restricción pues, impuesta por una alcaldía o por la autoridad competente de un municipio ordena que, pues, según el plan de ordenamiento territorial, en determinada porción de terreno no se puede adelantar una actividad, el Ministerio de Justicia incurriría pues, en una prohibición legal al otorgar una licencia. Entonces, en razón de ello, y aplicando el primer artículo, el del objeto del decreto 613, que decía que se debía cumplir con las demás normas del ordenamiento jurídico, pedían ese certificado. Entonces, para evitar toda esa vuelta regulatoria, lo que se hizo fue plasmarlo específicamente como un nuevo requisito y formalmente no tiene que decir el certificado que se puede cultivar plantas de cannabis porque no vamos a encontrar ningún certificado de ese tipo. Normalmente, y fueron las que se plasmaron a modo de ejemplo, estos certificados dicen que se pueden adelantar actividades agrícolas, pecuarias, agroindustriales o de cultivos extensivos o de cultivos a cielo abierto, a cielo cerrado. Entonces, cualquiera que se acomode a las actividades que ustedes pretenden hacer podrá satisfacer ese requisito. Y también tenemos un nuevo certificado que es el que expide parques naturales. En este certificado, esa entidad lo que nos dice es que el predio no se encuentra, pues, primero en un parque natural o afectado por encontrarse en un espejo de agua o alguna otra cosa relacionada, y en caso tal de que sí lo esté, tampoco es que no podamos adelantar nuestras actividades. Normalmente hay reservas naturales que primero pertenecieron a personas privadas y después fueron declaradas. Y en ese sentido, a esas personas que ya adquirieron un derecho en el pasado se les permite seguir desarrollando sus actividades pecuarias con determinadas limitaciones. Entonces, para estos casos, así como otros que pueden suceder, cuando el predio se encuentre en un área protegida por el SINAP, que es el sistema de parques, lo que nos tienen que aportar es la certificación donde diga que a pesar de que esa área se encuentre protegida, se pueden adelantar las actividades de cultivo que está, pues, según el plan de cultivo de la persona solicitante. ¿Podrías pasar, por favor?
También respecto del inmueble, debemos aportar la nomenclatura o la dirección. Eso lo encontrábamos anteriormente en el formato de solicitud, pero los predios rurales, por regla general, no cuentan con nomenclatura ni con dirección. Entonces, para el caso en que dichos predios no cuenten con esa nomenclatura, lo que debemos aportar es una localización a través de unas coordenadas. ¿Quién hace estas coordenadas? Pues claramente es un levantamiento topográfico lo que necesitaríamos en este caso. En ese levantamiento tendremos que plasmar información sobre linderos, perímetros, cabida actualizada. Y pues esto no tiene ningún requisito sobre fecha de suscripción y demás, entonces uno de cualquier fecha, si sea que lo hayan hecho hace 10 años, podría funcionarnos. Tenemos dos salvedades, o mejor, dos aclaraciones respecto a los requisitos que les mencioné anteriormente en general. Cuando se trate de esquemas asociativos o particularmente consorcios, uniones temporales y demás esquemas que no sean una persona jurídica como tal, tendrán que aportarnos el documento de constitución. Y además de ello, cada una de las personas, sean naturales o jurídicas, deben acreditar los requisitos para personas, ya sean naturales o jurídicas, que se mencionaron anteriormente. Es decir, hay un consorcio que únicamente lo constituimos para sembrar plantas de cannabis y transformar y demás. Y en ese consorcio tenemos a Plantae SAS y tenemos a Plantavida SAS. Entonces, como pues es un consorcio conformado por personas jurídicas, tendrán que aportarnos el acta de constitución donde esas dos personas unieron sus esfuerzos para solicitar la licencia y además cada una de las dos compañías debe acreditar los requisitos para personas jurídicas, es decir, copia de las cédulas de los representantes legales, número de identificación tributaria y demás. Y la segunda aclaración es que cuando la representación legal de su sociedad que solicita la licencia se encuentra a cargo de otra sociedad, es decir, de Plantavida SAS, solicita licencia, pero quien la representa legalmente es la empresa Plantae SAS. Plantae SAS, entonces, esta segunda empresa que la representa, tendrá que aportarnos las fotocopias de los documentos de identificación de sus representantes legales. Y en igual sentido, esto se hace extensible a la composición accionaria. Si mi empresa está representada por una persona jurídica, esa persona jurídica, si tiene algún socio con una participación accionaria superior o igual al 20%, también tendrán que aportarme esa participación accionaria. Porque la filosofía o la finalidad última del requisito era conocer la composición de quienes están detrás de esas licencias. ¿Podrías pasar, por favor? Ahora entramos en materia de cada una de las licencias, empezando por la de semillas, y tenemos como nuevos requisitos los registros fotográficos que ya estaban en el anterior decreto, pero con la prohibición de que sean fotos satelitales o aéreas. Normalmente las personas, por hacer más, hacían unos planos aéreos sobre su predio, pero como las personas llegan por vías terrestres, era imposible un contraste entre lo que nos enviaban documentalmente y lo que se veía físicamente. Entonces, para facilitar la labor de quienes realizan las visitas previas y de seguimiento, se realizó esta prohibición. Y como numeral 5, tenemos el acto en firme donde consten los registros ICA. También, pues, en el pasado no existían estos requisitos, pero a las personas como mínimo se les decía allégueme el radicado de su fuente semillera o allégueme un vínculo jurídico con la persona que le va a suministrar las semillas. Aquí ya se cercenan todas esas posibilidades de documentos en trámite y lo que se exige es que haya un registro en firme expedido por el ICA donde me habiliten como importador, exportador o comercializador. Entonces, ya teniendo yo este registro y con los demás requisitos que tenemos para las licencias, que uno de ellos es el registro en firme del ICA donde se haya registrado un cultivar, o si radicó fuente semillera, pues ya eso lo veremos ahorita. Entonces, cuando ya tengamos esos registros y contemos con uno de estos de comercializador, exportador o comercializador, podremos empezar a realizar nuestra actividad propia de la licencia de semillas, que es comercializar o entregar las mismas. Y como excepciones, vemos que pues antes de pasar a las excepciones, vemos que no hay más requisitos nuevos para la licencia de semillas. Como excepciones, tenemos que cuando los solicitantes de semillas únicamente seleccionen esta nueva modalidad de transformación de grano, que valga decir, pues por la novedad puedo permitirme una definición, es la que nos permite recibir un grano para extraerle sus aceites esenciales, omegas 3, 6 y ácidos grasos poliinsaturados y demás. Estas personas no deberán tener un registro como importador o exportador porque esa industria, o sea, esos aceites y demás componentes de ese grano serán distribuidos a dos industrias, la veterinaria
y la humana. Y en ese sentido, será el ICA en su parte pecuaria o el INVIMA quienes exijan requisitos para la comercialización de esos productos. Como propiamente no van al campo agro, no necesitamos los registros de los que hace mención el artículo. Y en segundo lugar, tenemos que cuando se vaya a solicitar únicamente la modalidad de investigación, no tenemos tampoco que aportar esos registros como exportador, importador y comercializador. ¿Por qué? Porque estos requisitos nos facultan a hacer actividades de comercialización y, como sabemos, bajo la modalidad de investigación, anteriormente llamada fines científicos, no es posible realizar ningún tipo de actividades comerciales. Sobre la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, tenemos también una serie de requisitos nuevos. El plan de cultivo, que anteriormente lo encontrábamos en las definiciones del decreto 613, hoy lo encontramos ya como un requisito puntual para la obtención de la licencia de plantas de cannabis psicoactivo, con la novedad de que debe venir suscrito por ingeniero agrónomo o agrónomo. Anteriormente, si yo solicitaba licencia y soy abogado, yo podía hacer mi plan de cultivo porque pues nada impedía que lo suscribiera yo, aunque dijera cosas extrañas no acordes a la realidad. Hoy tiene que ser un ingeniero agrónomo o agrónomo, también por los temas disciplinarios que les mencionaba en ejercicio de su profesión. No puede suscribir una persona profesional en estas áreas que se encuentre suspendido de su profesión. Tenemos que hay una descripción puntual de lo que debe contener este plan de cultivo, que es un cronograma, procedimientos agrícolas, por ejemplo, aclimatación, los métodos de fertilización y riego, o también pues, las formas de realizar las cosechas y los periodos, y también un organigrama. Aquí pues, debemos señalar la estructura del personal de nuestro cultivo, desde el director, operarios y demás, y tenemos que hay un requisito nuevo, que es el 4, que es aplicable también es transversal a las 3 licencias. Cuando nosotros solicitemos una licencia de cultivo y ya tengamos otra, puede ser solicito psicoactivo, pero ya tengo en trámite o expedida la de no psicoactivo, debo decir en cuál área está esa otra licencia, a efectos de que no se solapen y también, en segundo lugar, para que la autoridad tenga conocimiento de que hay 2 trámites en curso. El quinto requisito son registros fotográficos, igualmente con la excepción de que no pueden ser fotos satelitales. Y el octavo requisito, que también lo debemos entender conjugado con las obligaciones, que es aportar la carta de vinculación del director técnico. El director técnico se estableció y se cerró a que fuera únicamente ingeniero agrónomo, porque, en palabras del Ministerio de Agricultura en su momento, son personas que pueden responder disciplinariamente ante el CONTNIA, mientras que el agrónomo tiene un régimen disciplinario un poco más leve, pero también porque profesionalmente era más idóneo que un ingeniero agrónomo pudiera solventar todas las problemáticas a las que se enfrenta un cultivo, mientras que el agrónomo, repito, en palabras del Ministerio de Agricultura, tenía unas limitaciones porque su carrera no se enfocó en la ingeniería como tal, sino en la parte técnica agronómica únicamente. Entonces, les decía que esto lo deben conjugar con las obligaciones porque cuando nos expidan la licencia tenemos un tiempo en específico en el cual debemos aportar copia de la vinculación de ese director de cultivo. Entonces, pues aquí lo único que les puedo mencionar es que quien suscribió para solicitar la licencia el plan de cultivo no necesariamente tiene que ser el mismo que ustedes vinculen, pueden cambiarlo. ¿Puedes pasar, por favor? Tenemos también el documento que acredite el origen y forma de acceso a la semilla. Esto lo decía el decreto 613, pero no nos decía cómo satisfacíamos ese requisito. Entonces aquí el nuevo decreto nos ofrece 3 opciones. Una, para personas que hayan radicado fuente semillera antes del 31 de diciembre de 2018. 2, para personas que no hayan radicado fuente semillera. Y 3, para personas que deseen importar la semilla. En el primer caso, de las personas que lograron radicar fuente semillera, tenemos que necesitamos el registro vigente como productor de semilla seleccionada. Ya no es el registro en trámite, ni de que me va a salir mañana, ni pasado mañana. Si usted no tiene el registro vigente, no puede solicitar la licencia. En segundo requisito, es la ficha técnica que ustedes aportaron al ICA como fuente semillera, donde habla de las características fenotípicas y genotípicas de sus materiales y que tienen como finalidad ser inscritas en el RNC. Aquí, como tienen ventaja estas personas que lograron radicar fuente semillera, no se les exige un registro nacional de cultivares en firme, únicamente el de productor de semilla seleccionada. ¿Puedes pasar, por favor? En segundo lugar, para las personas que no lograron radicar la fuente semillera antes del 31 de diciembre, tenemos que deben aportar un vínculo jurídico con esa persona que les va a proveer la semilla. En este vínculo jurídico cabe recalcar
que, si no, que deben, quien va a proveer esa semilla, tener un registro nacional de cultivares como mínimo, es decir, un cultivar como mínimo. Ya no se va a permitir que sea un contrato a título gratuito de investigación científica o de alianza no comercial, sino que única y exclusivamente quien me va a proveer la semilla debe tener por lo menos un cultivar inscrito en el RNC. Y finalmente, también ese proveedor debe tener una licencia de cultivo, pero si no tiene licencia de cultivo, en mi solicitud de licencia lo que tengo que mencionar es que a esa persona proveedora de semillas la voy a incluir como tercero en mi licencia. Y en ese caso pues no se le exigiría la licencia al tercero porque pues va a ser parte de mi empresa. ¿Puedes pasar, por favor? Y el tercer caso para lograr acceder a la semilla es que o bien no tenemos fuente semillera y tampoco queremos hacer contratos con personas nacionales porque, por ejemplo, puede ser muy caro ese contrato que me quieren hacer. Entonces, lo que hago es importar la semilla. Para importar la semilla, ¿qué necesito? Primero, que el país de donde proviene esa semilla tenga un acuerdo comercial fitosanitario con Colombia. Pongo como ejemplos Canadá y Bulgaria, pueden haber más, y si no hay más, ustedes pueden también solicitar adelantar las gestiones en Colombia para que se celebre un nuevo acuerdo fitosanitario y abrir un nuevo mercado. No hay ninguna oposición a ello. Y en segundo lugar, decirnos de cuál país, el cual debe pues guardar relación completamente con el que tiene acuerdo fitosanitario. Y en tercer lugar, el acuerdo comercial con ese proveedor de la semilla. ¿Quién me lo va a proveer? Y que pues tenga la capacidad. ¿Qué es tener la capacidad? Que en el país de origen de la semilla tenga los debidos requisitos que le permitan hacer la comercialización. Y finalmente, para la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo en la modalidad de fabricación de derivados, única y exclusivamente en esa modalidad, no hay ninguna otra, debemos aportar indicar el número de la licencia en firme de a quién le voy a entregar yo la cosecha para que la transforme en derivados. Vemos que hay un cambio sustancial porque anteriormente podía ser una constancia de que estaba en trámite y entonces si mi licencia quedaba lista para ser expedida, el Ministerio de Justicia lo que hacía era esperar mientras que se le quedaba ejecutoriada en el INVIMA o en MinSalud la licencia de fabricación de derivados. Hoy, si usted no aporta esa licencia en firme de fabricación de derivados, no puede radicar. Y si radica, le van a hacer requerimientos y como no lo va a poder cumplir porque el INVIMA no va a correr porque a usted le hagan requerimientos, se le va a archivar o a negar su licencia según sea el caso. ¿Puede seguir, por favor? Tenemos ahora los requisitos para la licencia de cannabis no psicoactivo, que son en cuanto al plan de cultivo y la suscripción del mismo es similar al de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, la misma aplicación sobre fotos aéreas o satelitales que está prohibido y la carta de intención del director técnico. ¿Puedes seguir, por favor? ¿Puedes pasar? Los mismos requisitos también para la forma de acceso a la semilla, que son cuando tenemos fuente semillera, cuando no tenemos fuente semillera y cuando se va a importar la semilla, aplican de forma idéntica para la licencia de cannabis no psicoactivo. ¿Puedes seguir, por favor? Adelante. Bueno, listo. Aunque sea lo mismo, vale la pena repetirlo, porque la licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo en el pasado también tenía la modalidad de fabricación de derivados, pero como el Ministerio de Salud, hoy INVIMA, ahora va a expedir una licencia de fabricación de derivados de cannabis no psicoactivos, cuando yo vaya a pedir la modalidad de fabricación de derivados en la licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo, debo aportar en firme la licencia de fabricación de derivados o la licencia de fabricación de derivados no psicoactivos de cannabis, porque sí, pues una lectura del decreto nos da a entender que con la de fabricación de derivados viejita podemos adelantar las actividades de no psicoactivo. Entonces, cualquiera de estas dos licencias que tengamos debemos aportarlas totalmente en firme para poder solicitar la licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo en la modalidad de fabricación de derivados. Hasta aquí la exposición. No sé si alguien tiene preguntas. Listo. Adelante. Buenos días. Listo. Cuando la fabricación de derivados la adelanta la misma empresa que solicita la licencia de cultivo, usted únicamente nos aporta ese número de la licencia en firme de fabricación de derivados expedida por MinSalud o por INVIMA, y lo único que cambia es que no tiene que aportar un vínculo jurídico con ese destinatario, porque el destinatario es usted mismo. Pero de resto, pues tendrá que aportar la licencia en firme.
yo quisiera, gracias, si yo quisiera solicitar esa licencia, tendría que solicitar primero en la modalidad de fabricación de derivados, tendría entonces primero que solicitar ante el INVIMA la licencia de fabricación de no derivados y luego sí radicar en el Ministerio de Justicia con esa modalidad. Pues la respuesta a eso es parcialmente sí. Si usted quiere hacer tanto el cultivo como la fabricación, primero tiene que obtener la licencia de INVIMA y luego solicitar la de cultivo. Ya no puede tener los dos trámites concomitantes. Si se quiere saltar esa demora, puede hacer un convenio con un tercero que ya tenga su licencia en firme y aportar la licencia de ese tercero. Pero su licencia de fabricación de THC, porque como todavía no tenemos ninguna licencia de claro, fabricación y lo que les decía, con la de fabricación de derivados y con la de fabricación de derivados no psicoactivos, se pueden transformar derivados no psicoactivos. Entonces, la viejita de fabricación de derivados de cannabis la puede aportar. Ok. Otra cosa. Dentro de los nuevos cambios está la modalidad de exportación de flor, que sabemos que nos falta la guía y la cartilla para poder exportar, pero todavía no tenemos, si yo quisiera en este momento radicar una licencia de no psicoactivo con esa modalidad de exportación, todavía no tenemos esas tarifas. Yo lo puedo presentar con la tarifa anterior que está regida hasta el 2020, hasta finales del 2020. Listo, bueno, es un buen tema. Hay dos modalidades nuevas en licencias de cultivo. La de fines industriales en licencia de cannabis psicoactivo y la de exportación en las dos licencias de cultivo. Esas dos modalidades están pendientes por la reglamentación posterior, pero lo que yo le aconsejo a las personas es que si las desean radicar y para que pues no queden tan rezagados en la fila, lo hagan con los requisitos anteriores y cuando salga la nueva reglamentación, lo más seguro y lógico es que el ministerio les realice requerimientos porque pues van a haber unos requisitos nuevos que no pudimos satisfacer por no conocerlos, pero ya vamos a estar en una fila más adelantados. Entonces, lo que yo les aconsejo es, radíquenla, eso no se les va a mover para nada hasta que no haya reglamentación, pero van a garantizar un puesto en esa fila y pues posteriormente se le harán los requerimientos que cree la nueva reglamentación. Lo último, qué pena, disculpen. Yo sé que de pronto realmente no es una pregunta, sino como una sugerencia, pero esto pues se tendría que hacer ante el ICA. Hubo muchas personas que radicaron su fuente semillera en el 2018 y en realidad se quedó estancado porque no pudieron llegar a hacer las licencias de cultivo. Entonces hay mucha fuente semillera que está perdida hasta el 2018, entre esas yo tengo una licencia, una fuente semillera perdida porque después del 2018 no hice nada. Y sé que también habrán muchas personas igual. ¿No habrá una forma de que tengamos una oportunidad de rescatar esas fuentes semilleras que están allá abandonadas? Listo, pero bueno, en materia del ICA sí no me gustaría entrar en ese tema de competencias, pero alternativamente, con la regulación del decreto 811, lo que es viable es que usted como persona natural que registre una fuente semillera y yo como solicitante de licencia haga un convenio con usted y diga que usted va a estar vinculada a mi empresa. Y como usted logró radicar su fuente semillera, acreditaré el requisito de la primera circunstancia que les mencionaba, que es aportar el registro como productor de semillas seleccionadas. Si usted no lo logra adelantar, pues la empresa le pagará para que usted lo adelante y ahí en adelante pues aportar la ficha técnica y listo, cumple el requisito. Y ahí y regulatoriamente desde el decreto 811 salvaría esas fuentes semilleras. Sí, señora. Ok. ¿Hay algún estudio previo para poder hacer, o sea, poder definir cuál es la zona de cultivo? Por ejemplo, en el tema de palma, normalmente se hacen estudios de flora, fauna, como para ver qué es lo que estaría afectando. Regulatoriamente, para solicitar la licencia no hay ningún requisito de ese tipo, pero normalmente las empresas, de forma privada, adelantan estudios de suelos para analizar los pH y demás, pero regulatoriamente no hay ningún requisito. ¿Y hay algún tipo de licenciamiento que se puede? O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos una empresa que hace ese tipo de estudios, pues, en tema de, por ejemplo, de palma, sí, de aceite, y a nivel Latinoamérica. Entonces, pues, no sé si hay algún licenciamiento que se tenga que adquirir como empresa para poder, o sea, o las personas que cultivan no necesitan ese tipo de… Si usted le va a hacer análisis a empresas que ya cuenten con licencia, en teoría, si usted no tiene ningún vínculo con ellos, no podría, porque quien ingresa a la empresa a realizar actividades, en este caso, pues podrían considerarse de cultivo, que son de análisis o de investigación, que también es una de las modalidades de la licencia, tendrían dos opciones. Uno, estar vinculados como terceros, personas jurídicas de esa empresa licenciada, o dos, que ustedes mismos saquen su licencia y se sacan ese chicharrón de estar
incluidos en cada una de las 10.000 licencias que existen en el país, y simplemente cuando vayan a desarrollarle la actividad de investigación a esa empresa, se informa como novedad, según un artículo nuevo que creó el decreto 811, donde dice novedades que cuando sean actividades diferentes a las inherentes de la licencia, solo se informarán como novedad y no hay que modificar ninguna licencia para poder realizarlas. Entonces, esas son las dos opciones. O se vincula como tercero de cada una de las empresas a las que quiera hacerle el desarrollo, o dos, saca su propia licencia y a través de novedades ejerce la actividad. Gracias, sí, señor. Sí, señor. Listo. Solo me dicen que 2 preguntas por temas de tiempo, entonces el señor y Ay. por acá la Buenos niña. días, lo tengo yo. Listo. Ya lo tengo. Mira, es en cuanto a este nuevo decreto, las licencias las expiden por el término de 10 años, Sí. ¿verdad? Los que ya tenemos licencia y nos la dieron por 5 años, ¿nos aplica esta? Es decir, la que ya tenemos nos la pasan para 10 años. Listo. Ese es un tema que va a salir en la reglamentación, pero como su acto administrativo es de carácter particular y concreto y dice 5 años, no puede ser automático. Tenemos que esperar qué dice la reglamentación sobre el trámite para que me sea extendida por 5 años más, pero lo que sí les puedo anticipar por norma general de derecho administrativo es que por ser un acto particular no puede entenderse automáticamente prorrogado, sino que tiene que salir un acto o por lo menos que la autoridad establezca alguna disposición donde les dé las pautas a ustedes para solicitar esa extensión. Recordando claramente que como ustedes pagaron 5 años, de forma obvia tendrán que pagar por esos otros 5 años. Ok, es que también era la duda, bueno, si dicen que sí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Solicitarlo? Es que nos pasa que tenemos otra licencia del ministerio, pero con una empresa de vigilancia, no es con el ministerio, es con la superintendencia. Ellos nos dieron una licencia y cuando pasó esto, que las ampliaron a 10 años, ellos mismos hicieron el acto y nos enviaron. Por eso le menciono que tiene que haber un pronunciamiento de la autoridad, sea en la resolución o sea en un acto particular con ustedes, pero pues primero desconozco las pautas que se van a establecer y segundo tampoco pues puedo hablar en nombre del ministerio porque no sé qué pretenden hacer. Y esto pero sale en lo nuevo que va a salir ahorita en octubre. eso les iba a decir, ahí les van a dar todas las instrucciones que deben realizar. Ok, gracias. ¿Listo? Buenos días. Bueno, más que una pregunta es como para que me hagas una aclaración. Si yo quiero solicitar una licencia, pero no tengo registrada la fuente semillera, entonces voy a estar en el segundo caso, que es que tengo que tener una vinculación con una empresa que tenga ya una variedad registrada en el Registro Nacional de Cultivares. ¿Ese acuerdo comercial tiene que ser, o sea, tiene que haber un lucro, o sea, tiene que haber un valor, o cómo puede ser ese acuerdo? Creo que tu pregunta viene dirigida porque con el decreto anterior te decían que si la semilla no estaba en el RNC tenía que ser un acuerdo no oneroso y si sí estaba tendría que ser un acuerdo oneroso. Sí, claro, porque Aquí, en estos momentos la mayoría claro, van a estar en esa situación. Quieren pedir una licencia de cultivo, pero no tienen… Listo. En este caso, como el requisito para la solicitud de la licencia es que ese tercero tenga un registro nacional de cultivares, por lo menos de un cultivar, ya no va a importar si el contrato es oneroso o no oneroso. Entonces, no hay problema con eso. Ya no tiene… El tema de que fuera un contrato no oneroso, ¿a qué venía? Cuando el tercero que me proveía la semilla no tenía un registro en el Registro Nacional de Cultivares, de forma legal no podía comercializar cultivares. Entonces tenía que regalármela o prestármela para yo hacer investigaciones, pero de ninguna manera él recibir un dinero porque ahí estaría comercializando. Pero como ya la persona tiene que estar obligatoriamente con mínimo un cultivar registrado, es indiferente si el contrato es a título gratuito u oneroso. Okay. Muchas gracias a todos por su atención.